Buenas tardes, nosotras somos el equipo 6 y les vamos a presentar el carrito de paletas de los grandes pedagogos. Mi equipo está conformado por Cariño Sánchez Osmara, Aguilar Ureña María de los Ángeles, Guzmán Martínez Guadalupe, Sosa Cardoso J.D. Lisset y Vidal Simón Anaí. Primer autor, John Dewey. Nació el 20 de octubre de 1859 en el lugar de Burlington, Vermont, Estados Unidos. Fue un filósofo educador norteamericano que lideró el movimiento de la educación progresista en su país. Su teoría fue pedagógica de John Dewey. Dewey propone un método de enseñanza con las siguientes características: que el alumno tenga una situación de experiencia auténtica, es decir, que exista una actividad continua en la que esté interesado por sí mismo, que surja un problema auténtico dentro de esta situación como un estímulo para el pensamiento. El papel del maestro. Dewey afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. De este modo, es el maestro quien debe conectar los contenidos del currículum con los intereses del alumno. Concepto de aprendizaje. Dewey, el aprendizaje debe ser entendido como proceso progresivo y acumulativo. Sus libros fueron Democracia y Educación, Naturaleza y Conductas Humanas, La búsqueda de la certeza, La construcción de la filosofía, etc. Su frase célebre es: el conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve. Jean Rousseau. Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1712. El lugar de nacimiento: Ginebra, Suiza. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Teoría social. Rousseau partió del principio de que para vivir en una sociedad más justa el ser humano tiene que vivir el estado natural. En otras palabras, no corromperse ni ser un individualista, ya que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la quien lo corrompe. Papel del maestro. Para Rousseau, el educador se convierte en un jardinero, justificando que es el proceso educativo. Es necesario respetar la naturaleza del niño. Conoce la planta, el niño, y la sitúa en un contexto donde pueda crecer por sí misma. Concepto de aprendizaje. La educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Uno de sus libros fueron Reflexiones, las meditaciones del pasante solitario, Emilio o de la educación, contrato social, etc. Frase célebre: no conozco mayor enemigo del hombre que el que es amigo de todo el mundo. El siguiente autor es Celestin Freinet. Su fecha de nacimiento, 15 de octubre de 1896, en Gars, Francia. Profesión o estudios. Fue un pedagogo francés impulsor de métodos de renovación pedagógica dentro del marco del movimiento llamado la Escuela Nueva. Su teoría fue Pedagogía Freinet, en la que dice que acentúa el vínculo que debe existir entre la escuela, la cultura de los niños y niñas, la libre expresión de estos y su deseo innato de comunicación. Papel del maestro. Es antiautoritario, colaborando con el alumno en la búsqueda del conocimiento, donde cada persona puede desarrollar su potencial en actividades de igual valor formativo como productivo. Concepto de aprendizaje. Se basa en la observación, experimentación, acción y no en la razón como lo hace la pedagogía tradicional. Algunos de sus libros son
Técnicas de Freinet de la escuela moderna. La educación por el trabajo. Texto libre, los métodos naturales y por una escuela del pueblo. Su frase célebre: no podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños. Si vosotros ya no creéis en esos sueños, no podéis prepararlos para la vida. Si no creéis en ella, no podréis demostrar el camino. Si os habéis sentado cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos. El siguiente autor, Paulo Freire. Su fecha de nacimiento, 19 de septiembre de 1921, en Recife, Pernambuco, Brasil. Profesión o estudios. Fue un profesor, autor, pedagogo y estudió filosofía y psicología del lenguaje. Su teoría, alfabetización crítica. Se considera una alternativa para el cambio, ya que la crítica en la educación es importante porque es la precondición para la transformación de los individuos y consecuentemente del mundo. Papel del maestro. Freire entiende que la función del maestro tiene que ver con el papel que desempeña en el proceso pedagógico, enseñanza y el aprendizaje. La refiere en dos sentidos, una en la relación con el conocimiento y otra en la formación de la autonomía. Concepto de aprendizaje. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que el educador, humilde y abierto, se encuentre permanentemente disponible para pensar lo pensado, revisar sus posiciones, en que busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ella lo hace recorrer. Algunos de sus libros: Pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, Cartas quien pretende enseñar. Su frase célebre: nadie tiene libertad para ser libre, sino que al no ser libre lucha para conseguir su libertad. El siguiente autor es Ovid de Grosley. Nació el 23 de julio de 1871 en Reims, Bélgica. Fue un pedagogo, psicólogo, médico y docente belga. Su teoría es el método de Grosley. Tiene como base el descubrimiento de los intereses y necesidades de los niños, siendo los niños protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo una motivación desde el primer momento, ya que nos podrán fomentar su aprendizaje con conceptos que les atraerán. Al sentir motivación tendrán más atención y serán los niños los que sean capaces de buscar el conocimiento potenciado hacia el aprendizaje. El papel del maestro es el de presentar, hacer observar, analizar, manipular, experimentar, etc. Hacer pensar al alumno para lograr un aprendizaje significativo. El concepto de aprendizaje dice que el procedimiento de aprendizaje se reduce a 3 puntos: observación, asociación y expresión. Estas 3 fases encierran el aprendizaje a través de sentir, pensar y expresar, que forman la trama de la actividad mental. Entre sus libros más destacados se encuentran La función de la globalización y otros escritos, La práctica de los test de inteligencia, El tratamiento de educación de los niños deficientes. Su frase célebre: la escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela. Seguimos con Sigmund Freud. Nació el 6 de mayo de 1856 en Pribor, República Checa. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su teoría, la psicoanalítica, demuestra que la mayor parte de actividades que realiza el ser humano son inconscientes, dejando un pequeño porcentaje para otras que las realizamos conscientemente. Se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender el funcionamiento del adulto. El papel del maestro debe desarrollar las potencialidades del alumno, quien, guiado por el amor como compensación, aceptará de buen grado a renunciar a sus satisfacciones inmediatas, a cambio de protección y seguridad, lo que es obra de la pulsión por la autoconservación. Su concepto de aprendizaje dice que el niño aprenda a dominar sus pulsiones, ya que lo contrario, la libertad sin restricciones sería algo imposible.
Refiere que es necesario encontrar un óptimo para la educación, cumpliendo el máximo y perjudicando lo mínimo. Entre sus libros más destacados está La interpretación de los sueños, Psicopatología de la vida cotidiana, Introducción al psicoanálisis, etc. Su frase célebre: si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos. El siguiente autor es Abraham Harold Maslow. Él nació el 1 de abril de 1908. Su lugar de nacimiento es en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Profesión o estudios: psiquiatra y psicólogo estadounidense. Su teoría: en el año de 1943, Abraham Maslow presentó la teoría psicológica llamada actualmente como jerarquía de necesidades humanas. Papel del maestro. En el maestro radica la posibilidad de ser un elemento de tortura para sus estudiantes o un instrumento de inspiración. Asegura que el maestro es quien realizará en el alumno un ascenso o descenso del aprendizaje, y si hace o no estudiantes humanizados o deshumanizados. Concepto de aprendizaje: es el proceso de adquirir nuevas habilidades o competencias, el paso de ser unos incompetentes a esa habilidad de ser unos expertos. Abraham Maslow definió el proceso de aprendizaje en 4 etapas. Primera etapa: incompetencia inconsciente. Segunda etapa: incompetencia consciente. Tercera etapa: competencia consciente. Y cuarta etapa: competencia inconsciente. Libros: La personalidad creadora, en 1971. Una teoría sobre la motivación humana, en 1943. Motivación y personalidad, en 1954. El hombre autorrealizado hacia una psicología del ser, en 1962. Frase célebre: si tu única herramienta es un martillo, tendrás a tratar cada problema como si fuera un clavo. Otras de las necesidades de las que hablaba Abraham Maslow son la importancia de saber adaptarse y ser flexibles. El siguiente autor es Alan Williams. Nació el 19 de marzo de 1927 en Estados Unidos. Su profesión fue un investigador en informática y psicológica cognitiva en la Escuela de Información de Carnegie Mellon. Su teoría fue modelo por ordenador de solucionador general de problemas. Es la capacidad para aprender y adaptarse a las exigencias de un contexto problemático por medio de la generación de programas orientados a la toma de decisiones y al hallazgo de soluciones a partir de su interacción con un amplio conjunto de tareas. El papel del maestro: conocimientos y aclarativos muestran el conocimiento a través de un conjunto de hechos y reglas que están organizadas para que el sistema interactuado con el alumno pueda razonar con ellos, mientras el conjunto de conocimientos es reconocido, aprendido por el usuario. Concepto de aprendizaje: la inteligencia humana podía ser estudiada desde la perspectiva funcional y no fisiológica. Mediante el análisis de los neurolingüísticos son lo contrario de algoritmo o estrategias que usan los sujetos solución de problemas. Para ello usaron la simulación computacional. Libros: Modelos de la vida, Ciencias de lo artificial, Resolución de problemas humanos. La frase célebre: la cantidad de búsqueda no es una medida de la cantidad de inteligencia que se exhibe. El siguiente autor fue Albert Einstein. Nació el 15 de junio de 1916, lugar Estados Unidos. Profesión: fue un economista, politólogo y teórico en las ciencias sociales estadounidenses. Su teoría fue modelo por ordenador de solucionador general de problemas. Es la capacidad para aprender y adaptarse a las exigencias de un contexto problemático por medio de las generaciones de programas orientados a la toma de decisiones y hallazgos de soluciones a partir de su interacción con un amplio conjunto o tareas. Papel del maestro: conocimientos declarativos, mientras el conocimiento a través de un conjunto de hechos y reglas que están organizados para que el sistema
interactuando con el alumno, pueda razonar con ellos mientras el conjunto de conocimientos es reconocido o aprendiendo por el usuario. Concepto de aprendizaje. La inteligencia humana podía ser estudiada desde una perspectiva funcional y no fisiológica mediante el análisis de los neurológicos. Son lo contrario de algoritmos o estrategias que usan los sujetos a la resolución de problemas. Para ello usaron la estimulación computacional. Libros, modelos de vida, las ciencias de la artificial resolución de problemas de humanos. La cantidad de búsqueda no es una medida de la cantidad de exigencia que se exhibe.